Aquí, en la ciudad Kaomi, provincia de Shandong, un día de septiembre de 1944, el aldeano Liu Lianzhen fue capturado por la fuerza por el ejército japonés y llevado a Hokkaido para realizar trabajos forzados en minas de carbón. 凡是个子比较高一点的，年纪比较轻的，身膀倾压，这就叫强撸。经过几天的关押以后，得瓦管审运到青岛，大约有半个多月，都到了日本。这个的花面吃啊，榴莲印就在这里。連行された中国人の名簿，留恋人的在这儿。这里面一共多少人？这是38948个人。求的时候43000多，到了日本接受时候，那得弄到海里去了。他有的拉肚子、痢疾，他是传染病啊，就弄海去了这就。 Tras el estallido de la Guerra del Pacífico, la demanda de mano de obra en Japón aumentó drásticamente. En noviembre de 1942, el gabinete japonés decidió trasladar grandes cantidades de trabajadores chinos hacia territorio japonés. 外国から労働人間を無理やり連れてくるというのは言うまでもなく戦争犯罪です。そのための工夫という、これから送ろうとする人を一回収容所のようなところに入れます。でそこで簡単に訓練をした。そして労働契約、労働者としての契約を結んで、その中国の人たちを日本に働きに行かせるという形を取ったわけです。 El campamento Xinhua, ubicado en Jinan, provincia de Shandong, era uno de los campos de trabajo para prisioneros más representativos establecidos por el ejército japonés. Hace más de 80 años, este sitio fue la pesadilla de innumerables civiles y prisioneros de guerra. Aquí me reuní con Xiao Lei, hijo de Xiao Su, una de las víctimas del campamento Xinhua. 我父亲呢是44年抓进去的，在新华园就是过着那种非人的日子。我父亲写了一篇文章，新华园是阎王殿，是个集中营，是杀人的墓穴。当时他们30余人被刺刀绳索押解着到了新华园，就在这个地方，接着就衣服扒光，换上满身血迹的犯人死亡的衣服，剃光了头，吃的都是那种糙米，而且发了霉，都是里头带那个蛀虫。只要进了这个新华园，死亡率很高。对，死亡率很高。他们一共是30多个人啊，得死了10几个。 El 26 de marzo de 1946, la Oficina de Gestión de Prisioneros de Guerra de Jinan arrestó al último director del campamento Xinhua, el teniente japonés Aoi Masamitsu, quien también fue el que más tiempo había ocupado dicho puesto, y lo entregó al tribunal de Jinan para que fuera juzgado. En este documento original del informe de investigación de pruebas de crímenes de guerra, quedó registrado lo que el tribunal encontró durante la inspección en el campamento Xinhua. Tras la inspección, en el ala este se hallaban 3 habitaciones orientadas al sur con literas de madera. Las literas estaban manchadas de sangre que había corrido hasta el suelo y aún persistía el hedor a putrefacción. En sesiones anteriores del juicio, los supervivientes Qi Zixiu, Li Mingke y Wu Qinhua, entre otros, testificaron ante el tribunal. Relataron que Aoi Masamitsu había ordenado administrar a los prisioneros inyecciones letales de cloruro de mercurio y ácido carbólico puro, además de someterlos a confinamiento, torturas y fusilamiento cuando intentaban escapar. Ante todas esas acusaciones, Aoi Masamitsu sostuvo: todo lo que hice durante mi periodo como director del campamento Xinhua fue siguiendo órdenes. Insistió en que no debía asumir responsabilidad alguna por esas atrocidades.
Este edificio, hoy la sede de la oficina de correos de Jinan, fue en su día el cuartel general del comando de la segunda zona de pacificación del gobierno nacionalista. El tribunal de Jinan se estableció bajo la autoridad de este comando. El 26 de septiembre de 1946, debido a los numerosos crímenes cometidos por el ejército japonés en el campamento Singhua y la enorme indignación pública, el tribunal de Jinan organizó un juicio público a gran escala. Los expedientes del juicio registraron intensos intercambios entre el tribunal y el acusado. El juez preguntó si había leído el convenio de 1929 relativo al trato de los prisioneros de guerra. Aoi respondió que lo había visto una vez, pero no lo recordaba bien. El juez continuó, preguntando por qué había violado el convenio internacional y había maltratado a los prisioneros. Aoi se defendió, pidiendo que se entendiera su situación, puesto que era solo un teniente sin poder alguno y que solo había obedecido órdenes superiores. El juez replicó que la gestión de prisioneros debía realizarse de acuerdo con los convenios internacionales y que no podía eludir su responsabilidad alegando obediencia a órdenes superiores. El 4 de octubre de 1946, el tribunal de Jinan condenó a muerte a Aoi Masamitsu por los crímenes de maltratar y asesinar prisioneros, utilizarlos como esclavos y obligarlos a realizar trabajos prohibidos. La sentencia confirmó que, bajo su mando, el número de muertes en el campamento Singhua ascendió a más de 1000 personas. En el fallo se lee: aunque la ejecución por disparos se realizaba por orden superior, seguía siendo una orden ilegal y no exime de responsabilidad penal por homicidio en coautoría.